Shalom, shalom, amado pueblo de Israel. EMC Shalom Internacional comparte esta semana la parashá Naso, que significa levanta o toma. Llegamos hoy al estudio de la cuarta aliyá en el libro de Bemidbar, Números en español, capítulo 5, versículo 11, al capítulo 6, versículo 27. Antes de iniciar, hacemos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar, Banu Mikol, Amin, Benatan Lanu et Torato. Baruch ata Adonai Noten Torah. Amén. Iniciamos en el capítulo 5, versículo 12. Habla al pueblo israelita y diles: si la esposa de un hombre se descarría y le es infiel. Esta ley fue dada como una severa advertencia a la infidelidad de parte de una esposa, como también para la protección para ella de las consecuencias de una sospecha precipitada y sin fundamento por parte de su esposo. Las sospechas, sin embargo, eran suficientes en ausencia de testigos para justificar el juicio descrito. Esto lo encontramos en Vaikra, Levítico capítulo 20, versículo 10. El procedimiento que había de seguirse era que el esposo celoso trajera a su esposa ante el sacerdote con una ofrenda de harina cebada, porque a nadie le era permitido acercarse al santuario con las manos vacías. Eso lo encontramos en Shemot, Éxodo capítulo 23, versículo 15. En otras ocasiones eran mezclados con la harina, aceite, que significaba gozo, e incienso, que simboliza aceptación, como lo dice el Teilim, Salmo 141, versículo 2. Sin embargo, en ocasión de la referencia, esos ingredientes habían de ser excluidos, en parte porque era una apelación al Eterno en circunstancias penosas, y porque era una ofrenda por el pecado de parte de una esposa, quien se acercaba a Elohim en el carácter de ofensora real o supuesta. Pasamos al versículo 13. En cuanto a que otro hombre tenga relaciones carnales con ella a escondidas de su esposo, y ella mantiene en secreto el hecho de que se ha contaminado sin haber sido forzada y no hay testigo contra ella. El Humash plantea que debido a que la frase está en singular con un testigo, basta para disolver ese matrimonio. Un testigo es base suficiente para una sospecha de adulterio. No habla de ofrecer castigo, sino de tener bases para disolver el matrimonio. A continuación, el versículo 14. Pero a él le da un arranque de celos y le entran sospechas de la esposa que se ha contaminado, o si le da un arranque de celos y le entran sospechas de su esposa, aunque ella no se haya contaminado. El Talmud enseña que el marido tiene que haber celado a su mujer antes de ella haberse juntado con otro hombre, para que así se pueda aplicar este procedimiento. La palabra celado es interpretada como una advertencia que el esposo hace antes de que su esposa se junte con un hombre, diciéndole: no te recluyas con ese hombre. Los versículos del 15 al 30 dicen así: el hombre traerá a su esposa ante el sacerdote, y traerá como ofrenda por ella 1/10 de efá, 2 kilos de harina de cebada. No se derramará aceite sobre esta, ni se pondrá incienso, porque es una ofrenda de comida por celos, una ofrenda de comida para memoria que hace recordar la maldad. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahvé. El sacerdote sacará agua consagrada de una vasija de barro, y tomando un poco de la tierra del suelo de la morada, el sacerdote la pondrá en el agua. Después de hacer que la mujer se ponga delante de Yahvé, el sacerdote descubrirá la cabeza de la mujer y le pondrá en las manos la ofrenda de comida para memoria, que es una ofrenda de comida por celos. Y el sacerdote tendrá en las manos el agua amarga que trae maldición. El sacerdote le tomará el juramento a la mujer diciéndole: si ningún hombre se ha acostado contigo, si no te has descarriado en contaminación estando casada con tu esposo, sé inmune al daño de esta agua amarga que trae maldición. Pero si te has descarriado estando casada con tu esposo y te has contaminado, si otro hombre fuera de tu esposo ha tenido relaciones carnales contigo, aquí el sacerdote administrará la maldición del juramento a la mujer, mientras el sacerdote procede a decirle a la mujer: que Yahvé te ponga como juramento y maldición entre tu pueblo, haciendo Yahvé que se te caiga el muslo y se te hinche el vientre, que esta agua que trae maldición entre en tu cuerpo y haga que se te hinche el vientre y se te caiga el muslo. Y la mujer dirá: amén, amén.
El sacerdote pondrá estas maldiciones por escrito y las frotará en el agua amarga. Después hará que la mujer beba el agua amarga que trae maldición, para que el agua de maldición entre en ella y le provoque amargura. Entonces el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de comida por celos, elevará la ofrenda de comida delante de Yahvé y la presentará sobre el altar. Y el sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de comida como un recordatorio de ella y la convertirá en humo sobre el altar. Finalmente hará que la mujer beba el agua. Una vez que la haya hecho beber el agua, si ella se ha contaminado por haber sido infiel a su esposo, el agua que trae maldición entrará en ella y le provocará amargura, de modo que se le hinchará el vientre y se le caerá el muslo, y la mujer llegará a ser una maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado y es pura, no pasará nada y podrá retener semen. Esta es la ley en caso de celos cuando una mujer casada con su esposo se descarríe y se contamine, o cuando un hombre le dé un arranque de celos y le entre en sospechas de su esposa. A la mujer se le pondrá delante de Yahvé y el sacerdote cumplirá toda esta ley con ella. Esta porción de la parashá nos cuenta también de la introducción del recurso o ley de Sotá, que entra en vigor cuando un marido celoso tenía sospechas de su esposa y entonces se procedía a verificar el tema siguiendo un ritual que, según las fuentes judaicas, en realidad nunca tuvo lugar. Aún así, el adulterio descubierto y probado era castigado con la muerte, pero ocurrían casos fuertemente sospechosos y esta ley hacía provisión para el castigo de la persona culpable. No era un juicio según las formas de un proceso judicial, sino una prueba rigurosa por la cual la supuesta adúltera era obligada a pasar. La ceremonia era de una naturaleza tan aterradora que, por los principios conocidos, la culpa o la inocencia no podría dejar de aparecer. Según el Humash, la ofrenda que se presentaba por parte del esposo ofrecía el siguiente simbolismo. Primero, harina de cebada sin refinar, pues ella había actuado de manera poco refinada, y cebada, pues era un alimento para los animales y ella se rebajó a la conducta de un animal. Segundo, siempre se busca la confesión para evitar la muerte dolorosa que le espera si es culpable, pero puede escoger la prueba para ser reivindicada. Tercero, aquí vemos cómo es un acto de desvergüenza el descubrir la cabeza de una mujer casada. El pacto renovado lo indica para el momento que estén ministrando. Descubrir esta mujer ante el Eterno implicaba que había faltado a la honra de su esposo. Cuarto, antes de este acto se asume que su cabeza permanecía cubierta. A continuación el versículo 31. El hombre será libre de culpa, pero esa mujer sufrirá por su propia culpa. Si la mujer se demuestra como culpable de adulterio, ella deberá llevar su propia culpa. Sufre vergüenza, dolor físico, maldición permanente y quizás también esterilidad permanente. Pero si se demuestra como inocente, el hombre no llevará ninguna culpa por haberla sometido a esta prueba, aunque el pasaje refleja el medio ambiente de un mundo en el que el hombre ejercía una posición de responsabilidad delante del Eterno. Lo hacía porque este concepto del esposo en su rol de sacerdote del hogar en general escasea, y porque subraya la necesidad de eliminar aún la sospecha de la infidelidad en el matrimonio. Para mantener una sociedad estable, íntegra y santa, la fidelidad es esencial. El pacto renovado enseña que tanto el varón como la mujer deben mantenerse fieles en el matrimonio. Si algo aprendemos en el camino del Eterno es a reconocer nuestros errores. La fidelidad, ha de ser el nutriente fundamental para lograr la solidez y la durabilidad de cualquier relación. Aunque el versículo excluye al esposo de culpa por sus celos infundados, es importante reconocer que todos tenemos problemas que necesitan ser resueltos, así como en la siguiente ilustración. Un rabino hizo planes para estar en una ciudad para participar en una gran asamblea, y mientras preparaba la enseñanza que iba a impartir, se le ocurrió escribirle al pastor de la asamblea pidiéndole los nombres de personas conocidas por él que tenían problemas familiares y espirituales. El pastor como respuesta le envió al rabino la guía telefónica. La realidad es que en asuntos matrimoniales, lo último que se debe buscar es culpables. Todo el esfuerzo debe emplearse en lograr soluciones. Israel como esposa de Elohim se hizo inmundicia.
Irmeyá, Jeremías, en español capítulo 2 versículos 23 y 24. ¿Cómo puedes decir, no estoy contaminada, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, considera lo que has hecho, como camella en celo, que corre inquieta de un lado para el otro, o como un asna montesa acostumbrada al desierto, que en sus deseos olfatea el viento, cuyo celo nadie puede restringir. Los que la buscan no tendrán que esforzarse, pues la hallarán en su mes de celo. Y Ezequiel en español capítulo 24 versículo 13. En tu inmundicia hay infamia, por cuanto te quise purificar, pero no estás purificada de tu inmundicia. No volverás a ser purificada hasta que yo haya asentado mi ira sobre ti. Por eso el Mesías tuvo que morir, tuvo que tomar y beber la copa de maldición y la ira que le tocaba a su esposa amada. Irmeyá, capítulo 8, versículo 14. ¿Por qué nos quedamos sentados? Reunámonos en las ciudades fortificadas y enfrentemos allí nuestra condena. Porque Yahvé nuestro Elohim nos ha condenado, nos ha hecho beber un trago amargo, porque hemos pecado contra Yahvé. Irmeyá, capítulo 9, versículo 15. Ciertamente así ha dicho Yahvé de los ejércitos, el Elohim de Israel. Miren, haré comer ajenjo a este pueblo y les haré beber un trago amargo. Yohanan, Juan en español capítulo 18 versículo 11. Yeshua le dijo a Kefá, pon tu espada de vuelta en la funda, esta es la copa que el Padre me ha dado, ¿no me la beberé? Hillel, Lucas capítulo 22 versículo 42. Padre, si estás dispuesto, aparta de mí esta copa, pero no obstante que se haga tu voluntad y no la mía. La esposa debía morir si era encontrada infiel, pero había una ley que declaraba que si el esposo de ella moría, quedaba libre para volverse a casar. Romanos capítulo 7 versículos 2 y 3. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Por eso murió Yeshua. Romanos capítulo 7 versículos del 4 al 6. Asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torá, por medio del cuerpo del Mashiach Yeshua, para que así pertenezcan a otro, es decir, a aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yahvé. Porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado actúan por medio de la Torá en nuestros cuerpos, con el resultado de cosechar frutos para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá, porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas, de modo que estamos sirviendo en esa nueva forma provista por el Ruach, y no en la vieja forma exteriormente siguiendo la letra de la ley. Yeshua no bebe la ira de las naciones en el madero, sobre él solo se descarga el vaso de la ira que debía beber la esposa. No tiene sentido que él beba la ira que corresponde a las naciones y luego Elohim descargar su ira sobre las naciones. Así que habla de la copa de los celos. Hillel capítulo 22 versículo 42. Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El pueblo de Elohim provocó a celos al Adón con otros dioses. Lo dice Devarim, Deuteronomio capítulo 32 versículo 16. Lo provocaron a celos con extraños, lo provocaron a ira con abominaciones. Y Devarim capítulo 32 versículo 21. Me movieron a celos con lo que no es Elohim, me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, yo los moveré a celos con lo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Melaquín Aleph, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 22. E hizo Yahudá lo malo ante los ojos de Yahvé, y lo provocaron a celos con sus pecados que cometieron, más que los que habían cometido sus padres. Tehilim, Salmo, capítulo 78, versículo 58. Lo irritaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y Ezequiel, capítulo 8, versículo 3.
Él extendió lo que parecía una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza. Un espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén, a la entrada de la puerta de Pinimit, que da hacia el norte. Ese era el sitio de la imagen enfurecedora que provoca furia. Corintiyim Aleph, 1 Corintios capítulo 10, versículos 21 y 22. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocamos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Pasamos al capítulo 6, versículo 2. Habla a los israelitas y diles: si alguien, sea hombre o mujer, expresa explícitamente un voto de Nazir para apartarse para Yahvé. El término Nazir en hebreo del Strong número 5139 del 5144, que significa separar, consagrado como príncipe nazareo de aquí, viñero sin podar, como el nazareo que no se corta el pelo. Apartar, nazareo, por una falta aliteración con Nazaret, noble, ser príncipe o viñedo. Llevando cada definición a un nivel más profundo tenemos: primero, nazareo, persona dedicada a Elohim y sujeta a ciertas formas prescritas. Lo vemos en Shoftim, Jueces capítulo 13, versículo 5. Segundo, príncipe o principal. Trátese de una persona o de una tribu consagrada al propósito divino. Bereshit, Génesis capítulo 49, versículo 26. Tercero, vid aún no podada. Invei nesireja. Las uvas de tus vides no podadas. Vaikra, Levítico capítulo 25, versículo 5. El fruto es dedicado a Elohim, ya sea de la vida de una persona o una planta. El término implica consagración total, es decir, algo que se aparta para el uso y disfrute solo de Elohim. A continuación el versículo 3. Se abstendrá de vino y de cualquier otro embriagante. No beberá vinagre de vino ni de ningún otro embriagante, ni beberá nada en lo que se haya remojado uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Según esta versión, parece que la prohibición corresponde a la de no tomar cualquier embriagante. La traducción del Humash hace referencia solo al fruto de la vid, donde la versión israelita nazarea traduce como otro embriagante, se traduce sidra, y amim en hebreo del Strong número 3196, de una raíz que no se usa, que significa efervecer, vino como fermentado. Es decir, la traducción del Humash es la correcta: de vino nuevo añejo fermentado se abstendrá. Si seguimos leyendo nos damos cuenta de que lo que se prohíbe es el fruto de la vid, sea alcohólico o no. Por el contrario, cualquier otra bebida le está permitido ingerir. El versículo 4 dice así: durante su periodo como Nazir no puede comer nada que se obtenga de la vid, ni las semillas ni la piel. Las reglas más adelante, en los versículos 6 y 7, durante el periodo que él aparte para Yahvé, no entrará donde haya una persona muerta, aun si muere su padre o su madre, o su hermano o su hermana. No debe contaminarse por ellos, pues sobre su cabeza hay cabello apartado para su Elohim. Demuestran que la santidad de un nazareo era del mismo nivel como la del sumo sacerdote, porque un sumo sacerdote podía contaminarse cuando moría un pariente cercano, pero el sumo sacerdote no podía hacerlo, según lo vemos en Vaikra capítulo 21, versículos del 1 al 3, en el versículo 10 y en el versículo 11. La muerte era causa de contaminación para todos los hombres de Israel, según Bemidbar capítulo 5 versículos 2 y 3, pero era especialmente severa la contaminación que causó para los que debían estar enteramente consagrados a Yahvé, como el sumo sacerdote y el nazareo. Pasamos al versículo 14. Como su ofrenda a Yahvé presentará un cordero en su primer año sin tacha, para ofrenda quemada, una ovejita en su primer año sin tacha para ofrenda por el pecado, un carnero sin tacha para ofrenda por el pecado, un carnero sin tacha para ofrenda de bienestar. La interpretación de este verso dice que expía por su decisión de retornar a lo mundano. Debemos pensar que por el hecho de que este voto de pureza elevado sea tan especial, puede colocarse en el lugar equivocado, es decir, que por mucho que el hombre se aparte, nunca obtendrá una perfecta santidad.
Ese sacrificio por el pecado le recuerda al hombre su condición humana y necesidad del Ruach de Elohim para su santificación. Los versículos 22 al 27 dicen así: Yahvé le habló a Moshe: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán ustedes al pueblo de Israel. Díganles: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé ilumine sobre ti su rostro y te favorezca. Yahvé dirija a ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Aquí se ofrece un privilegio y una responsabilidad a todo Cohanim de bendecir a la nación de Israel. Este privilegio nos fue transferido en el Mashiach, como es expresado en Hitgalut, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Yahvé su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Esto no significa que un hombre mortal puede manipular o decidir bendecir a quien él quiere. Esto es un acto divino impartido a cada sacerdote, el cual es un canal para que la bendición fluya. ¿Qué implicaciones tiene esta bendición? La bendición sacerdotal, el Birkat Kohanim, es una declaración profético-mesiánica. Veamos por qué. La bendición sacerdotal Birkat Kohanim la encontramos en Bemidbar capítulo 6 versículos 22 al 26. Yahvé le habló a Moshe: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán ustedes al pueblo de Israel. Díganles: Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panaf Eleja Vihuneka, Isa Adonai Panaf Eleja, Beasem Leja Shalom, Besamut et Shemi al Beni Israel Vaani Abarajem. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé te mire con bondad y te favorezca. Yahvé te mire con aprobación y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Detengámonos y analicemos un poco más esta hermosa bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Prosperidad material. Es una referencia a las bendiciones registradas en Devarim capítulo 28, las cuales vienen no como resultado de la declaración verbal del sacerdote, sino como resultado de la obediencia. Lo encontramos en Mateo capítulo 6 versículo 33. Buscad, pues, primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas, para que la bendición que ha dado a su pueblo nos proteja. Yahvé te mire con bondad y te favorezca. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Habla del conocimiento o revelación de la Torá y de la inspiración sobre la misma. La luz que emana de Yahvé es su propia palabra. Veamos lo que está escrito en el Teilim, Salmo capítulo 119, versículo 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso Yeshua es la luz del mundo. Él es la palabra cuya función es traer revelación de Elohim y su voluntad. Yohanan capítulo 8 versículo 12. De nuevo pues les habló Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yahvé te mire con aprobación. Hace referencia a la compasión de Elohim que se extiende más allá de lo que uno merece, expresándose en el perdón de los pecados y el shalom. La gracia la encontramos al confiar en el Mesías Yeshua y su sacrificio sustitutivo a favor nuestro. Esta aprobación nos coloca bajo la bendición. Los siguientes versículos son tomados del libro de Efesiim. Empezamos en el capítulo 1, versículo 1. De Shaul, un emisario del Mashiach Yeshua, por voluntad de Yahvé a el pueblo Kadosh de Yahvé que vive en Éfeso, esto es, los que están confiando en el Mashiach Yeshua. Capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Yahvé, Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach en el cielo. Capítulo 1, versículo 10. Y lo pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro. Su plan de reunir y poner bajo el control del Mashiach todo lo que está en el cielo y en la tierra. Capítulo 1, versículo 20. Cuando levantó a Yeshua de los muertos y lo sentó a su mano derecha en el cielo. Capítulo 2, versículos del 5 al 7.
que Él nos trajo vida con el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por misericordia que han sido salvos. Esto es, Yahvé nos resucitó con el Mashiach y nos sentó con Él en el cielo, para exhibir en los tiempos venideros qué infinitamente rica es su misericordia y cuán grande es su bondad hacia nosotros que estamos unidos con el Mashiach y Yeshua. Capítulo 2, versículo 10. Somos hechura de Yahvé, creados en unión con el Mashiach y Yeshua, para una vida de buenas obras de antemano preparada por Yahvé para que así hiciéramos. Capítulo 2, versículo 13. Pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Capítulo 3, versículo 4. Y si leen lo que he escrito comprenderán cómo es que yo entiendo este plan secreto referente al Mashiach. Capítulo 3, versículo 6. Que en unión con el Mashiach y por medio de las buenas noticias, los gentiles habrían de ser coherederos, un cuerpo unido y copartícipes con los judíos en lo que Yahvé ha prometido. Y ponga en ti paz. Toda bendición es sellada con Shalom. El Humash habla de 3 niveles de Shalom: en la familia, en el país y en todo el mundo. Yohanan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y Yeshua es nuestro sumo sacerdote y es Yahvé. Por eso él dice, mi shalom os doy. Es el shalom sacerdotal que es ofrecido por el mismo Elohim en Yeshua. Él no pide shalom, pues él es el dador. Efesiim capítulo 2 versículo 14. Porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad entre los dos pueblos. Él es nuestro shalom. Yeshua ofreció shalom y se ofreció por nosotros, pues él mismo es el shalom. Que Elohim ponga en nosotros shalom habla de colocar en nosotros el cumplimiento de la esperanza mesiánica en Yeshua, y él en nosotros traerá el desborde de todo lo que significa shalom. Primero, en hebreo del Strong número 7965 del 7999, seguro, bien, feliz, amistoso, también bienestar, salud, prosperidad, paz, amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto delicado, paz, propicio, prosperidad, salvo o victorioso. Le shalom, en paz, pacíficamente. Lo encontramos en Bereshit capítulo 37 versículo 4, en el capítulo 44 versículo 17. Ish shlomi, el hombre de mi paz, mi hombre de confianza o íntimo amigo. Tehilim capítulo 41 versículo 9 y 10. Irmeyá, Jeremías capítulo 21 versículo 10 y el capítulo 38 versículo 22. Segundo, bienestar. Bereshit capítulo 41 versículo 16. Tercero, integridad. Be shalom, en paz, es decir, sin daño alguno. Bereshit capítulo 26 versículo 29. Lishlom amilhamá. Preguntó cómo iba la guerra. Shemuel Bet, segunda de Samuel capítulo 11 versículo 7. Cuarto, fórmula de saludo que destaca la integridad personal. A Shalom Lach, la paz sea contigo. Shoftim, Jueces, capítulo 19, versículo 20. Melahim Bet, segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 26. A Shalom Ata Ahi, ¿te va bien? Shemuel Bet, capítulo 20, versículo 9. Según el diccionario de hebreo bíblico, tener Shalom es no tener daño alguno. Es vivir en integridad personal, material y moral. Deseamos que nuestro crecimiento espiritual nos lleve a poner en práctica cada una de estas palabras, porque el que las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom.